Y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor por estar en su casa, en oración. Gracias por poder cantar a Dios, por poder alabar su nombre. Entendiendo que hay muchos que no pueden congregarse o no pueden estar en las iglesias por distintos motivos. Por estar lejos, porque en el lugar donde están no hay cultos o simplemente porque están impedidos por un tema familiar. Pero le damos gracias por tener un pequeño lugar, gracias por poder cantar, adorar su nombre. Estamos en este mensaje, en Apocalipsis capítulo 5, parte 1. En este estudio estamos. Y hoy día vamos a centrarnos en un pensamiento de su palabra y vamos a buscar el Salmo 42. Y vamos a leer el versículo 1. Nos ponemos de pie. Su palabra dice en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, amolego su palabra poderosa, rogamos que ella sea ayudándonos a avanzar en esta tarde, Dios. Habla a nuestra vida, Dios, sabiendo que eres tú quien tiene el control de todo. Que tu Espíritu Santo, Dios, sea tomando todo el control y aparta la humanidad, Dios. Y ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. 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 Asiento. David compara tal vez el intenso anhelo de un siervo por la sed que tiene. Hace una comparación de su anhelo de estar en la presencia de Dios. Y él expresa los salmos, ¿cierto?, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué interesante cómo Dios hace una comparación, ¿cierto? O David, ¿cierto?, ungido por el poder de Dios, hace esta comparación entre un siervo que brama y clama por agua. Y cuando entendemos nosotros esa posición en la cual expresa el libro de los Salmos, ¿cierto?, este bramar por el agua, ¿cierto?, entendemos que ese siervo camina en lugares secos donde no existe. Por eso él clama, fíjate bien, por agua. Fíjate bien, porque dentro de todo lo que la Biblia expresa, ¿cierto?, Dios hace una gran cantidad de comparaciones que tal vez las hace para que nosotros podamos entender la magnitud de los procesos de Dios, la magnitud en la cual el amor de Dios se manifiesta. Proverbios, el capítulo 18, dice, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y nos muestra precisamente a Dios
¿cierto? La fortaleza en comparación tal vez de la vida de alguien o simplemente de alguna situación. El Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, a mi camino. Y cuando el salmista expresa estas comparaciones, ¿cierto?, nos muestra que hay un Dios poderoso, que no importa que camines en lugares áridos o cualquier situación, y también nos dice que si estás en un medio de oscuridad, la palabra de Dios puede alumbrar tus pasos. Y cuando habla de esos pasos, se está hablando de tu decisión, de la decisión que tú debes tomar por alguna situación. ¿Cuál fue? No sé cuál. Pero nos dice que la lámpara, la palabra de Dios, alumbra el caminar y me muestra el camino. Fíjate bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos términos de comparaciones, ¿cierto? Cuando miramos que la iglesia de alguna forma quiere compararse con otras actividades del mundo, cuando comienzan a mirar hacia afuera, cuando empiezan a expresar cosas que el mundo expresa, cuando comenzamos a compararnos con otros, cuando miramos lo que el mundo hace y traemos lo que está sucediendo allá en el mundo y lo traemos dentro de la iglesia, porque queremos tener lo mismo, queremos estar en una misma línea o posición. Porque al compararnos nos vemos desvalidos o nos vemos tal vez sin la altura, sin la claridad o sin la posición necesaria para poder entrar a una sociedad sin Dios. Hay un estudio que se llama ¿Cambia Dios su modo de pensar con respecto a su palabra? Y en este estudio, en este mensaje, ¿cierto?, existe una comparación muy interesante. Y él dice: pero Moab vio a Israel con algo que ellos no tenían. Fíjate bien lo que está diciendo el siervo de Dios. Y fíjate cómo está entre líneas diciendo algo muy interesante. Porque ahí llegó Israel, ¿cierto? Y ahí estaba Moab, dueño de todas las tierras. Pero Moab vio algo que ellos no tenían. Ellos sabían lo que había ocurrido en el transitar de Israel. Ellos habían visto el poder de Dios desplegado a través de Israel. Ellos sabían que el mar se había abierto y ellos habían cruzado hasta el otro lado y que Egipto, el ejército de Egipto había sucumbido ahí, en ese mar. Ellos sabían que el poder de Dios derribó las murallas de Jericó. Y todo lo que significa el caminar, y todos los milagros, y todas las batallas ganadas, y todo lo que significó Israel cruzando el desierto, Moab lo sabía. Pero fíjate bien en esto. Ellos vieron un gran poder en Israel.
Y ese poder fluía a través de un profeta Amén. llamado Moisés. Fíjate bien. Entonces, cuando nosotros observamos ese escenario fundamental, simple, ¿cierto? Vemos también el poder de Dios trabajando a través del hombre de Dios. Ellos sabían también que cuando la batalla iba mal, solo le levantaban las manos al profeta, le sostenían en alto los brazos y la batalla cambiaba en favor de Israel. Fíjate bien qué interesante cómo expresa estos argumentos, ¿cierto? Cuando hablamos de esa comparación que muchos hacen. Cuando tú miras al lado, cuando tú miras la iglesia de más allá, cuando tú miras al que está del otro lado, cuando ves los grandes tabernáculos, cuando miras las pequeñas actuaciones de pequeños tabernáculos, pero cuando comienzas a compararte, ya comienzas a salirte de los propósitos de Dios. Moab y este pueblo no tenía un profeta. Entonces, el rey de Moab Balac, ¿cierto? Trató de igualar a Israel con políticas. Enviaron a otros espías y contrataron a un profeta. Y llamaron a un profeta también que viniera. Fíjate bien cómo se mueven las situaciones en medio de dos pueblos. El pueblo de Dios, caminando en virtud de Dios, de los propósitos de Dios, guiados por un profeta enviado por Dios. Y allá, ahí estaba un pueblo semipagano o totalmente ya paganizado, contratando un profeta para igualar lo que Dios estaba haciendo con Israel. Qué interesante cómo son las comparaciones. En medio de una realidad difícil, en medio de un desierto, de un montón de situaciones que Israel había vivido, pero que hoy enfrentaba a un hombre, fíjate bien, que miró a Israel, miró dónde estaba la victoria de Israel, dónde estaba eso que le daba el hecho de estar sobre todos. Fíjate bien. Y cuando comenzó a mirar y observar, observó que en Israel había un profeta. Amén. ¿Y qué hizo Balac? Fue y contrató a un profeta. ¿Sí? Y aparece en la historia bíblica Balaam. Y conocemos toda la historia de Balaam.
Sabemos que lo que ocurrió con Balaam, pero observamos ese deseo del hombre de querer igualarse a Dios. Y cuando miramos el principio y vemos a Satanás hablando con la serpiente, o la serpiente hablando con Eva, diciéndole, serás como dioses. Fíjate bien, una comparación más, serás como Dios. Sí, sí. Y miramos más adelante esa gran torre construyéndose para llegar a Dios. ¿Qué es una comparación? ¿Qué es el diccionario de la comparación? La palabra comparación. Fíjate bien lo que es un acto intelectual. Y es el resultado de examinar dos o más elementos para establecer esa comparación con lo que me falta. Diferencia o la relación del propósito. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este escenario, en el párrafo 115, el siervo de Dios dice, la iglesia nunca se puede comparar con el mundo. ¿Cómo pueden ustedes y el entrenamiento de su iglesia compararse alguna vez con movimientos intelectuales mundanos o cualquiera de esa gente? ¿Qué puede entender de Dios? Ese es el terreno de Dios. No trates de ir a ese terreno del mundo, porque Dios tiene un lugar. Lucas capítulo 17, versículo 20 dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir al reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Fíjate bien. La respuesta de Jesús fue clara y precisa, que el reino de Dios no vendría como sus ideas y razonamientos quisieran decir, o como las teologías o los doctorados o la ciencia diga. No vendría con espectáculos. No vendría a través de un gran líder magnífico que reclamara un territorio o algo. El reino de Dios vendría en silencio, sin ser visto. Al igual que la levadura actúa en la masa. Mateo capítulo 13, versículo 33 dice, otra parábola les dijo,
el reino de los cielos, el terreno de Dios. Fíjate bien. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vino una justificación, vino una santificación, Amén. pero también vino la manifestación del Espíritu de Dios, Sí, Señor. un bautismo del Espíritu de Dios. Lucas 13:20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Cuando miramos nosotros esta parábola, esta comparación que hace el Señor Jesucristo, y cuando miramos nosotros el territorio en el cual Él se está refiriendo, cuando vemos lo natural, cuando miramos lo espiritual, Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sí, Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. El reino de Dios puede tener pequeños comienzos, pero ha crecido. Con el tiempo la levadura se ha extendido por todo el mundo. De la misma forma, el Evangelio comenzó con 12 hombres que le creyeron a Cristo. Y el Evangelio avanzó. Mateo capítulo 10, versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios, el territorio de Dios, al igual que la levadura, ejerce su influencia desde dentro, no desde fuera. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque este territorio es de Dios. Es más, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así como la levadura actúa hasta que la masa crece completamente, el beneficio de Dios ha inundado todos los lugares del mundo. Son muy pocos los que no han escuchado de Jesucristo. Salmo 72, 19 dice: bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra será llena de su gloria. Amén y amén. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así la gloria de Dios será un día manifestada. Daniel capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Un día no quedará rastro alguno de la destrucción que el hombre ha hecho, de toda organización, de todo sistema y de toda cosa creada y organizada por el hombre. No quedará rastro de religión, de teología, ni doctorados, ni nada que el hombre haya hecho, ni ningún sistema. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Todo fue hecho terreno de Dios. Fíjate bien. La naturaleza de la levadura es crecer y cambiar todo lo que contacta, ¿cierto? Cuando aceptamos a Cristo, su gracia crece en nuestros corazones y nos cambia desde dentro hacia afuera. A medida que la palabra ejerce una influencia dominante en nuestra vida, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, donde todas las cosas son restauradas, donde la vida que un día fue y convivió con Dios, donde estuvimos allá en el principio con el Señor. La palabra de Dios, la revelación de su palabra, toma lugar en nuestra vida. Y se posiciona en cada rincón, tomando control, hasta el momento
en que un día podremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Sí, Señor. Cristo vive en mí. Para mí, el vivir es Cristo. Termino con esta argumentación importante. Donde la palabra de Dios es la que es fundamental y es lo que puede transformar nuestra vida. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué clama? ¿Por qué brama? Porque tiene sed. Sed de Dios. Sed de su palabra. Sed de conocer a Dios. Dios bendiga el pensamiento de su palabra. Amén. Oremos a Dios. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, Dios. Te damos gracias por el pensamiento de tu palabra. Señor, en medio de muchas realidades personales de cada uno, Dios. Rogamos, Dios, por los que estamos acá, rogamos, Dios, por Esteban, que lo bendigas en tu trabajo, Amén. que lo ayudes a avanzar, tu esperanza en el colegio. Ya es el último año de estudios y de preparación. Dale sabiduría, protégela de todo mal. Rogamos, Dios, por Benjamín, Dios, ahí, Dios, que tú conoces todo lo que está viviendo en estos momentos. Y Señor, yo sé que tú eres un Dios que puede sanar y restaurar. Padre, amén. Sí, Señor. Señor, yo levanto mi mano, Padre, creyendo que tu poderosa mano se levanta, Dios, sobre la vida de Benjamín, Dios. Sí, Señor. Te pido que lo perdones, Dios, por cualquier situación, por inmadureces tal vez, no sé, Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo perdones. Que tu misericordia descienda, Padre. Y esa hernia desaparezca de su cuerpo, Dios. Y sea sano, Padre. Abre la puerta hacia la armada, Dios. Sí, Señor. Para él. Que todo esté bien. Que todo salga bien. Bendice la buena mirada por el esfuerzo que está haciendo, por todo el entorno, los esfuerzos que se hacen. Pero eres tú, Dios, quien tiene todo el poder. Bendice a mi hermana Susana, a su esposo. Amén, sí, Señor. Señor, pero sé que eres tú quien puede hacer la obra. Amén, Señor. Señor, sana, Señor. restaura. En el nombre de Jesucristo, Señor, clamo por sanidad. Amén. Sí, Señor. Ayúdalo, Padre. Bendice a la familia en general, Dios amado. Amén. Yo creo que tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Que no hay nada imposible para ti. También creo que todo tiene un propósito grande.
Señor, glorifícate en Benjamín hoy día y sana. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por el pensamiento de tu palabra. Te adoro, te bendigo, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.